Sí. Le damos la bienvenida a Glenn Chon. Él es socio regional de asesoría e innovación en KPMG para Centroamérica y República Dominicana. Bueno, como mencionamos anteriormente, Glenn, gran amigo de Scala hace mucho tiempo. Y bueno, nos encanta que nos hayas acompañado hoy también, Glenn, apoyando siempre. Millón de gracias y bueno, te dejo aquí con la audiencia. Muchas gracias y bueno, de mi parte también buenas tardes, espero que todos estén bien y gracias por acompañarnos, de verdad siempre es difícil sacar el tiempo, pero bueno, ya uno ni siquiera tiene que moverse en tráfico para llegar a la conferencia, aquí podemos llegar virtualmente, así que de verdad muy contento de ser, bueno, de nuevo, uno de los conferencistas magistrales de Scala Latam. Como bien indicó Noemí, tuvimos un periodo, un año bastante difícil, con muchos cambios que tuvimos que acelerar rápidamente la adopción de temas digitales y de la innovación. Lo que voy a compartir con ustedes en los 15 a 20 minutos de presentación, porque posteriormente vamos a tener oportunidad para preguntas y respuestas, es un estudio que acabamos de realizar. Esta es una primicia, de verdad ustedes son el primer evento en cual vamos a estar hablando de este estudio. Es un estudio de líderes de innovación, personas que su rol, su responsabilidad es justamente tratar de ver cómo la tecnología exponencial debe fomentar cambios tanto en el día a día, en la forma de operar, pero también crear nuevos modelos de negocio y fomentar mayor emprendedurismo dentro de las organizaciones. Es un estudio que luego voy a compartir los detalles, cómo se hizo, pero de nuevo es algo que ustedes son de verdad los primeros y, bueno, te dicen, ¿no? Los amigos te dan esas ganas de compartir cosas buenas, así que yo espero que de verdad esto les sirve mucho de valor, así que voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Ya. Bueno, que ya lo pueden ver. Listo. Ok, entonces lo llamamos Panorama de Innovación en México y Centroamérica y de verdad es la primera vez que hacemos esto. Hemos hecho estudios previos de innovación, pero nunca lo hemos enfocado en nuestra región. Y ustedes saben muy bien que a veces estudios que vienen de países más avanzados no reflejan la realidad nuestra. Y quizás eso es lo que hace este estudio lo más valioso, en mi opinión, es que quizás por primera vez pudimos escuchar de a primera mano de más de 150 personas que contribuyeron a esta encuesta, cuáles son esos desafíos que tienen, cómo se debe financiar o cómo están financiando innovación, dónde, en qué momento se está enfocando la innovación, en qué horizonte, voy a hablar del horizonte 1, 2 y 3 de innovación, y qué tecnología, por ejemplo, están usando para fomentar la innovación, cómo lo hacen, si lo hacen con un ecosistema, si lo hacen meramente internamente. Así que vamos a pasar sobre este concepto. Y algo que también es definitivamente nuevo es cómo innovar en tiempos de crisis, porque de nuevo, cuando tú tienes las cosas bajo control, innovar es relativamente fácil, pero cuando lo tienes que hacer mientras tienes que mantenerte a flote, mientras que estás perdiendo mercado, estás perdiendo ingresos, a la misma vez está sucediendo cosas de manera acelerada. Por ejemplo, todo el tema de la transformación digital que hemos hablado en múltiples ocasiones, todo eso está sucediendo a unos pasos tan acelerados que encima de eso tiene que tratar de innovar porque la competencia, la disrupción no para. Así que la forma que lo vamos a presentar es México, y adentro vas a ver Centroamérica, que representa los 7 países de Centroamérica.
Incluso tuvimos participación de Dominicana y obviamente de Panamá, pero Guatemala, todos los países de Centroamérica participaron de una forma u otra. Y esto es el concepto de la disrupción generada por la pandemia. Entonces, aquí claramente se ve que las empresas en Centroamérica y la gran mayoría, 83% en México, dicen que la innovación será más relevante para la estrategia. Y eso es un momento de reflexión para todos nosotros que estamos creando nuevas soluciones, que tenemos ese startup, ese scale-up, que está buscando cómo alinearse o crear alianzas con empresas. Ahora el mensaje está claro. Ellos necesitan con urgencia tratar de innovar y eso va a crear oportunidades para todos. Entonces, ¿en qué lo hacen? ¿Cuáles son los cambios que se están viendo? Bueno, definitivamente en productos y servicios. Aquí México con 68% claramente está diciendo que tenemos que hacer cosas diferentes. En Centroamérica estamos un poquito más conservadores en ese sentido, solamente 52%, pero definitivamente lo que sí es importante es la forma en que se va a ofrecer los productos y servicios. Entonces, independientemente que estamos hablando de un nuevo producto o un nuevo servicio, sí la forma de entrega va a ser fundamentalmente diferente. Entonces, ya aquí tenemos que pensar en cómo la pandemia aceleró la adopción de métodos digitales, de canales digitales, de la digitalización de muchos productos y servicios. Y ustedes saben muy bien, en el momento que tú comienzas a digitalizar un servicio, un producto, inicia un proceso que llamamos el proceso de los 6D, que al final llega hasta una etapa de digitalización, comenzando con una etapa de decepción, porque la gente no percibe que la tecnología va a tener su impacto. Luego entra una etapa donde se comienza a dematerializar, democratizar y finalmente se logra demonetizar el producto. Demonetizar significa que ya el producto tiene un costo tan bajo que literalmente es disponible para todo el mundo. Así que ese concepto de cambiar los canales definitivamente es un inicio de esa evolución. Entonces, tomando en consideración esa digitalización, entonces, ¿en qué lo ven? Entonces, aquí claramente el concepto de autoservicio para nuestra región es importante. Posiblemente aquí tú puedes ver cómo mercados más avanzados como México tiene la tendencia de ya haber ofrecido muchas cosas por autoservicio, porque esa tendencia de autoservicio ya viene de hace un buen rato, pero en nuestra región estamos viendo que claramente se tiene que acelerar la adopción de autoservicio. Y como ustedes saben, autoservicio va muy vinculado con la robotización o introducción de inteligencia artificial, los chatbots, etcétera, como parte de esos canales de autoservicio. ¿Cuál es el enfoque de la innovación? Entonces, como ya le comenté, nosotros y típicamente la industria de innovación se identifican tres horizontes. El primer horizonte es incremental, donde literalmente estamos viendo eficiencia, hacer la cosa más rápida, hacer la cosa diferente, con un mayor nivel de calidad, pero estamos manejando más o menos las mismas cosas, mismo producto, mismos servicios. Adyacente es cuando ya voy a complementar mi ofrecimiento y voy a ofrecer un producto similar, pero que puede ser que atienden otras necesidades del mismo cliente. Transformacional es cuando ya estamos hablando de una disrupción, donde mi modelo de negocio, como lo que yo tenía en su momento, ya no es lo mismo que lo voy a estar usando. Piensa, por ejemplo, como Amazon creó AWS, que toda su plataforma es de nube, y servicios de tercerización, que hoy en día es uno de los elementos fundamentales de crecimiento de Amazon como compañía, y así como Netflix ha metido en otros tipos de servicios, así sucesivamente hay un sinnúmero de empresas que están buscando esa transformación, ese cambio, ese enfoque de innovación transformacional. Entonces, tomando en consideración esos tres horizontes, la pregunta fue, oye, ¿en qué horizonte ustedes se enfocan?
Y aquí claramente se ve que México tiene quizás un perfil más balanceado que Centroamérica, dice, sabe que no, mucho de mi enfoque va a ser incremental, porque yo tengo que hacer un catch-up todavía en temas de eficiencia, temas de mi modelo tradicional que tengo que hacer, pero debo meterle más innovación ahí. Es decir, hay muchas oportunidades todavía en Centroamérica, en nuestros países de Centroamérica, para buscar eficiencia, reducción de costo y mejorar la experiencia del cliente, simple y sencillamente manteniendo el modelo de negocio como tal. Sin embargo, en el caso de México, por eso que es muy importante ver mercados grandes, siempre cuando tú eres un emprendedor, ver mercados grandes, porque ahí posiblemente vienen oportunidades que quizás en nuestros países no se va a conseguir. Es decir, si yo tengo una solución que está orientado al horizonte 3, posiblemente no voy a tener un mercado cautivo en Centroamérica, pero en mercados más avanzados posiblemente que sí. Entonces es interesante este detalle. Pero por otro lado, se ve claramente que las empresas están tratando de buscar un balance entre los tres horizontes. Entonces, otra pregunta que hicimos es, bueno, ¿cuáles son las tecnologías de mayor impacto? Aquí claramente la nube y la inteligencia artificial sobresalen sobre los demás. Curiosamente, lo que es AR, VR es una tecnología que en mi opinión está justamente en esa etapa de decepción. Cuando yo le hablé al principio de que hay esas 6 etapas, AR, VR, lo que es toda la parte de realidad aumentada, realidad virtual, está pasando algo muy, muy interesante. Bueno, ya sabemos con Oculus Quest 2 que Facebook está poniendo un precio muchísimo más accesible a los dispositivos, pero no solamente eso, estamos viendo que HTC está saliendo con otras versiones y posiblemente en un futuro cercano Apple va a salir con su Apple Glass. Esta tecnología va a tener una distribución muy importante. Sin embargo, como pueden ver, esto es precisamente lo que llamamos la etapa de decepción, porque nadie está percatando que eso viene y luego nos toma de sorpresa. Por eso que es importante ver este concepto. Ya la nube computacional sabemos que es un elemento que la pandemia demostró su relevancia para poder tener un negocio sostenible, resiliente y ágil. Las empresas que no estaban o no están en la nube, definitivamente acá sufrieron de manera importante. Otro tema es el financiamiento, porque esto también es algo interesante. Innovación o innovar es costoso. Innovar requiere de dedicación de presupuesto. Ya los tiempos en que la innovación se hace con recursos que tienes disponibles o recursos ociosos, ya eso no se da porque tienes que poner tus mejores recursos y tienes que buscar una forma de financiar esto de una manera mucho más efectiva. Y entonces aquí la pregunta fue, bueno, ¿cómo se financia la innovación? Porque eso también es importante ver que todavía en nuestro mercado la forma de financiar la innovación está bien limitada. Y hemos hablado muchas veces de por qué aquí no tenemos una cultura de venture capital, es una cultura estilo Silicon Valley, una cultura donde hay financiamiento de innovación. Bueno, esto es resultado de eso. Aquí claramente se ve que las empresas todavía piensan en innovación, primeramente en un horizonte bastante cercana a su forma de operar, pero también usando métodos tradicionales. Y esto también es importante. Nosotros hicimos una pregunta, bueno, entonces, ¿cómo tú mides la innovación, el éxito de la innovación? ¿Cómo se define eso? ¿De qué manera tú tienes que ver si tu innovación o tu programa, iniciativa de innovación son exitosos o no? Y aquí claramente se ve que todo el mundo está orientándose a un aumento de ingreso de manera importante, y también tener un retorno de inversión y rentabilidad. Lo interesante que no se ve acá es que la innovación genera una cultura interna de emprendedurismo o una cultura de innovación, una cultura que permite
que la gente comete errores, porque no hay innovación sin error. Entonces, curiosamente, aquí se ve que hay un gap, hay una brecha importante en qué debe dar la innovación versus en realidad, si lo comparamos con otros mercados, que allá el aprendizaje es poner a prueba nuevos productos y servicios, tener mayor apertura hacia los clientes, que son elementos muy importantes que se miren. En nuestro caso, en nuestro mercado, sigue siendo un tema financiero y de retorno de inversión, que de nuevo son métricas que no necesariamente aplica para una innovación de nivel 2 o nivel 3. Entonces, hablando un poquito también sobre los incentivos, de qué forma las empresas están incentivando o dan algún tipo de recompensa para la innovación. Claramente acá es el desarrollo personal o de aprendizaje y también que ese beneficio que se ha logrado se logre para financiar nuevos proyectos dentro de la organización. Entonces, definitivamente, incentivar crea nuevos hábitos y cuando tú logras crear nuevos hábitos, vas a lograr justamente cambiar esa cultura para hacer una cultura mucho más enfocada en transformar, en innovar y una cultura mucho más audaz, ¿no? Dispuesto a arriesgarse y experimentar mucho más. Otro elemento que preguntamos fue, bueno, ¿cuáles son esas tácticas, ¿no?, que uno usa para lograr la innovación? Y aquí un punto muy importante. Estamos viendo un aumento considerable de innovación abierta. Y eso va muy en línea en lo que hablamos el año pasado en escala LATAM también, durante varias conferencias que estaba muy orientado al tema de Open Innovation o innovación abierta. Esto de nuevo confirma que para muchas empresas en la región es uno de los instrumentos más relevantes que es innovación abierta. Así que eso demuestra que hay una oportunidad importante para organizaciones como Scala, como otras que orientan a crear ecosistemas, impulsar emprendedurismo, impulsar red de innovación, para que eso sirve entonces como una forma de apalancarse en temas de innovación. Definitivamente aquí se ve que en todo caso las empresas están buscando una forma más estratégica de buscar la innovación. Obviamente sabemos también que para muchas empresas hay barreras, ¿no? Una cosa es tener un líder de innovación, pero otra cosa que ese líder de innovación esté logrando claramente los beneficios o los objetivos, su propósito como tal. Y aquí el tema de cultura de innovación es alarmante. Cultura de innovación va muy ligado a tener una cultura conformista. Porque ser innovador significa que tú tienes que ir contra la corriente. Y eso es muy, muy difícil, es muy desgastante. Tiene que tener perseverancia, tiene que casi ser un medio loco para poder dedicarte a la innovación, porque todo el mundo te dice lo contrario, todo el mundo te dice que no, eso no te lo vas a poder hacer. Pero esa perseverancia, esa dedicación, esa pasión, y estar constantemente pensando en cómo mejorar las cosas, cómo pensar ni siquiera fuera de la caja. No existe caja para ti. Entonces, esos son elementos de una cultura de innovación que también conlleva en sí espacios para que las empresas y los empleados se permiten cometer errores. Y eso es algo que en nuestra región lamentablemente no tenemos todavía de una forma importante. Así que hay una buena oportunidad para poder comenzar a crear esa cultura de innovación, que nos va a tomar bastante tiempo. Porque no deberíamos confundir el hecho que sí tenemos creatividad en nuestra región, sí tenemos gente muy, muy ingenioso, muy creativo, pero eso no necesariamente se resulta en innovación como tal.
También hicimos una pregunta sobre las etapas de madurez y nosotros simplemente para tener una idea usamos estas 3 etapas, estructurada, controlada e internalizada, como una especie de medir, y estamos viendo que la gran mayoría de las empresas todavía, a pesar de esa necesidad que vimos al principio de la pandemia, que tiene que innovarse, que todos los líderes dicen que el 83%, el 70% tiene que buscar nuevos productos y servicios e innovarse, no tienen un nivel de madurez más allá de incipiente. 47%, y esto es similar para México que Centroamérica, habla de tener una etapa muy incipiente todavía y reactiva hacia la disrupción. Entonces, aquí de nuevo, los líderes de innovación que respondieron esto claramente tienen ese desafío de mover las empresas a tener una gestión de innovación mucho más estructurada, controlada y ojalá cuando ya tiene la cultura de innovación, ¿no?, que es parte de tu ADN, ya estaría internacionalizada. Entonces, para esto, de nuevo, en el tiempo que me dieron, básicamente fue un resumen de esta encuesta. Por lo general, podemos decir que los encuestados vienen de todo tipo de niveles dentro de las organizaciones. Al final, tuvimos 100 directivos que están directamente vinculados con innovación, que participaron en eso, que es una muestra importante. Solamente en Panamá tuvimos 24 de esos líderes de innovación, personas encargadas con innovación, y a veces es el CFO, a veces el CIO, a veces el CTO. De verdad, el rol como tal o el título de la función no es tan relevante, simplemente lo que ellos hacen y a qué se dedican. Bueno, y con eso, de nuevo, esto quiero abrirlo. No sé si vamos a tener preguntas ahora o más después, pero darles las gracias a Noemí, Roberto, todo el equipo de Escala Latam por la oportunidad, como siempre, de compartir estos resultados que me parecen muy relevantes para ti que estás viendo este tema como una oportunidad. Millón de gracias, Glenn. Tremenda presentación. Súper interesante la información de las encuestas, Glenn. O sea, y es interesante porque son encuestas que ustedes realizaron sobre ese tema de innovación ahorita alrededor del marco de la pandemia. Así que más relevante todavía para el momento, ¿no? Sí. Exacto. Y esa encuesta nosotros lo abrimos en diciembre, noviembre, diciembre del año pasado. Y lo terminamos, lo clausuramos en enero. Así que de verdad es información, de nuevo, esto es una primicia para ustedes porque de verdad no lo hemos presentado a nadie. De hecho, me atreví, pero que, bueno, yo siempre soy así, ¿no? Trato de hacer las cosas cuando no me dan la oportunidad, pero bueno, ya ustedes saben, pronto lo vamos a lanzar con su publicación, porque eso tiene una publicación y con mucho gusto también lo voy a poner a disposición de ustedes y de los miembros de Escala Latam. Sería fabuloso. Tremenda primicia, de verdad, y yo estoy segura que, bueno, los de la audiencia que nos acompañan, bueno, creo que pudiste precisar en factores bien importantes. Uno que me llamó mucho la atención y que creo que sabes que es oportunidad de fomentar y desarrollar es el tema del liderazgo, y tener esa cultura de innovación y pues de implementarla ahora más que nunca. Ese tema, Noemí, que a mí me impactó fue el mismo también, que la gente identificaba eso como la barrera, ¿no? El tema de la cultura de innovación, esa era la barrera y la oportunidad también, era las dos cosas, o sea, que era interesante. Era interesante ese slide en particular, que esa era la perspectiva, tanto una barrera como una oportunidad. Muy interesante. Sí, y también la necesidad, ¿no? La necesidad de innovar. Ahí arrancamos y todo el mundo, más del 80%, 70% dice que tenemos que innovar. Mientras que tengo un nivel de madurez incipiente y tengo problemas con liderazgo, tengo problemas con cómo mido la innovación. Como pueden ver, todavía lo medimos con retorno de inversión y con
temas monetarios, y lo sabe muy bien que a veces la innovación no se presta necesariamente a corto plazo a tener un beneficio monetario. Sí. Así que eso es un reto. Así es. Y precisamente, bueno, yéndonos sobre esa línea, yo veo aquí entre los asistentes algunos miembros que me encantaría que nos acompañaran aquí en el escenario, que son realmente, bueno, son parte integrales del ecosistema, y me encantaría conocer un poco más sobre sus opiniones y de pronto compartir un poquito con Glenn. Quisiera llamar a Eduardo Morgan. Un segundito. Perdón, creo que apreté el que no era. Un segundito, perdonen. Sí, sí. José, Lo lograste, Noemí, me avisa. Creo que ahora sí. Sí. Eduardo, si nos puedes acompañar en pantalla, sería genial. También veo a Jaime Blanco. Muchas gracias, Glenn. Muy interesante el estudio. Eduardo, un gusto. Un gusto. Hola, buenas tardes. Ahora sí me pusieron difícil. Ahora sí me lo pusieron difícil. Y también tengo espacio para uno más. Me encantaría que Marcos Suárez, él nos acompaña desde Argentina, imagínense. Me encantaría también que nos acompañe aquí en el escenario, y bueno, también compartir con él. Marcos, si nos puedes acompañar. Excelente, muy bien. Marco, ahora sí tienes un escenario de peso, ¿ah? Eso. Sí. Ya Marco me cayó bien. Sí. A nosotros no nos pasaron el memorando, ¿verdad? Ya sabes, para la próxima, Eduardo. Sí. Bueno, Glenn, tenemos sinergia. Sí, tenemos sinergia. Me encanta tenerlos a todos ustedes aquí, y gracias por aceptar la solicitud de venir aquí al escenario. Yo considero que, bueno, Glenn nos ha dado una primicia, como él menciona, de ese panorama de innovación, y ustedes son parte de eso también, cada uno en su rama y, bueno, en su región, incluso Marcos, que está en Argentina. Y me gustaría entonces, ¿sabes?, que compartamos un poquito sus comentarios sobre la presentación de Glenn. ¿Qué opina? Adelante, Eduardo, gracias. Sí, me llama la atención mucho también la parte de lo que son las oportunidades y los retos y las dificultades que tienen los innovadores, sobre todo en la región. En mi caso en particular, soy director de innovación dentro de una empresa, o sea que ahí tendríamos que hacer la diferencia entre lo que es un intrapreneur, que no sé cómo se traduce en español, versus un entrepreneur, un emprendedor versus un emprendedor dentro de una empresa, que tienen dos funciones diferentes. Si bien estás tratando de satisfacer necesidades de los clientes siempre, con tecnologías nuevas o diferentes maneras de hacer negocios, etcétera, no son las mismas dificultades que uno tiene. Uno tiene que hacer cierto trabajo, quizás es la persona que hace todas las cosas, el entrepreneur, versus en la empresa tú tienes que ver cómo consigues los recursos internos que generalmente están enfocados en el área tradicional de los negocios para que te puedan ayudar a ti, el bootstrapping que le llaman, a tratar de avanzar con tus proyectos de innovación. Y eso es muy difícil también si no existe la cultura, que esa es la parte yo creo que más difícil, y salió bajísimo el tema de la cultura dentro de la región, ¿no? Sí. Si me permite comentar, definitivamente que hay una diferencia, hay retos diferentes, pero también hay cosas que son similares, sí, ¿no? Hay cosas que coinciden. El tema de cultura, si lo ves desde el punto de vista de un startup o un emprendedor, el emprendedor tiene recursos limitados, y si ese emprendedor comete un error, no fácil va a poder recuperar. Pero mientras tanto, en una organización, y si tú te atreves a hacer cosas nuevas,
Por lo general hay dos cosas que suceden. Uno, o no te atreves a ser demasiado audaz porque no te quieres arriesgar O no te dejan. tu puesto, Sí. o no te dejan, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que al final del día vas a ver que mucho de la innovación en las empresas cuando tiene un nivel de madurez incipiente, es totalmente reactiva y está orientado justamente a ese primer horizonte que llamamos el horizonte incremental. Entonces, vamos a estar a la margen de las cosas, buscando, por ejemplo, clásico ejemplo, las empresas que hoy en día están haciendo implementación de robótica, ¿no? Que piensa que están haciendo innovación porque están usando robots dentro de su operación. Oye, esto sigue siendo optimización de procesos y de tareas y de actividades. Eso no es la innovación de gran cosa, pero si tú me hablas de un horizonte número 2 o número 3, donde vamos a introducir inteligencia artificial, machine learning y esos tipos de conceptos, ya eso se pone mucho más complicado porque lo primero que te van a preguntar, ¿cuánto me va a costar y cuánto me va a dar de retorno? Y esas son respuestas que lamentablemente en ese concepto son muy difíciles de contestar. Oye, Glenn, y tocando en el tema ese, y quizás Eduardo y Marcos nos puedan dar un poquito de visión, yo creo que tú lo tocaste, el tema de innovación abierta. Y si eso es como una herramienta para, digamos, facilitar procesos de innovación más ahora dentro de pandemia. Y creo que tú tocaste un poquitín de ese tema y no sé si Marco o Jaime tienen alguna perspectiva y Eduardo también de experiencias, quizás como lo que se está haciendo ahorita también con Scala. Sí, mira, a mí me llamó la atención también el slide ese que hablaba de innovación abierta como algo positivo, porque yo dentro de lo que he oído, por lo menos aquí en Panamá, la gente es muy compartamentalizada y piensa que si abren los proyectos o las ideas se las van a robar. Entonces el nivel de participación de otras empresas o de otros innovadores dentro de lo que es el proceso de innovación de una de las empresas es complicado. O sea, primera vez, o sea, el reto de Scala ahora es la primera vez que yo veo eso en la región, el tema de innovación abierta. Sí, aquí de nuevo, es cierto lo que tú dices, tu reflexión lo comparto. Es interesante ver que las empresas están hablando de innovación abierta, pero por otro lado también, si lo ponen en el contexto en qué nivel de madurez están, evidentemente las empresas que tienen una cultura de innovación, que tienen una forma de gestionar la innovación, que lo pueden manejar bien, están muchísimo más cómodos en tener innovación abierta. Pero si yo soy un empresario que apenas voy a entrar en temas de innovación, donde siempre mi concepto ha sido, esto es lo mío, esto puede amenazar mi modo de operar o mis ingresos, van a ser muchísimo más cautelosos con el tema de innovación abierta. Entonces, yo sí veo que están vinculados el hecho de que la mayoría de las empresas que entrevistamos, que participaron en estas encuestas, hablan de un nivel de innovación muy incipiente, pero por otro lado están conscientes de que por allá tiene que irse. Ellos tienen que ir por innovación abierta porque el tiempo no le da. Mira, Glenn, que es interesante lo que tú dices, el nivel de madurez de la organización, porque nosotros en el programa de Scala Latam con Capatec encontramos que diferentes empresas ancla tenían diferentes niveles de madurez y en su proceso de innovación. Y las que estaban más maduras ya manejaban hasta un paquete de portafolio de proyectos que inclusive podían incorporar innovación abierta. Pero sí había muy marcados diferentes niveles de preparación con respecto a eso y de apertura, pero que ya estaban incorporados en sus procesos, en los corporativos en Panamá. Así que eso fue una experiencia muy interesante. Nosotros en Scala estamos muy contentos por ese proyecto. De verdad, yo me siento muy complacida de la participación tanto de las empresas ancla, las corporaciones que están postulando sus retos y bueno, su apertura a postularlos y bueno, el nivel de participación de los innovadores digitales en la región ha sido wow.
De verdad que sí. Así que bueno, eso es una iniciativa a desarrollar, seguir desarrollando y bueno, quisiera de pronto también que Marcos nos comparta un poquito sobre cómo lo ve desde su región. Él está en Argentina. Marcos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito de esas iniciativas desde Argentina. Bueno, gracias a todos y bueno, sumarme aquí a este grupo. Mientras, siguiendo la línea que estableció Glenn referente a la innovación, habría que ver dos cosas, ¿no? Para ver lo que explicarles un poquito lo que está sucediendo, que es la innovación que está sucediendo en el mundo digital, el mundo en el que estoy activamente trabajando, que ya tiene que ver con dejar liberadas las energías de prueba y error, y no la línea de producción de tipo Ford, donde había que hacer procesos, continuar con otro, y actualmente se itera antes y se pone eso en la calle. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? El COVID nos presentó varios desafíos. Por un lado, se paralizó la forma tradicional de trabajar. Aquí se sintió muchísimo en esta región, y el impacto pasó a detener muchas líneas de producción. Masivamente, nosotros, la primera empresa que reaccionó y hizo un track en el mercado fue Mercado Libre. Es una empresa de origen argentino. Hoy en día calculen que ya pasó los 100.000 millones de dólares de evaluación de mercado. Y hoy en día es un líder tecnológico y de visión. Eso produjo más solo en Argentina, de 500.000 empresas que pasaron a depender del Mercado Libre para poder abastecer el mercado, porque el mercado, literalmente, el lockdown cerró todo. Esto ya lo vimos. Ahora, ¿qué viene? Bien, esto ya es historia. En Panamá será de una forma, en Ecuador de otra, en los distintos países de otra. A mí me parece que hay que empezar también a mirar otro aspecto, que aquí sí se está discutiendo, que es que el mundo virtual tiene enormes fronteras, que van más allá de las fronteras que uno mira en las paredes de su oficina o mira el tamaño del país y del capital. Eso produce que empresas como, en el caso, otra empresa argentina es Globant, es una empresa que está en muchísimos países, con una evaluación de más de 10.000 millones de dólares. Despegar, es un líder en todo el mundo de turismo, muy golpeado, porque la industria del turismo está muy golpeada. Lo que estamos observando aquí tiene que haber, por otro lado, un ecosistema y también una forma de pensar que permita que libremente se produzcan innovaciones inmediatas, digamos, frente a las necesidades que se están demandando en el mercado. Hoy en día hay negocios que han desaparecido para siempre, no vuelven, pero iba a ocurrir, simplemente se aceleró y hoy en día hay otras necesidades. Creo que todos hemos podido ver distintas formas de gastar, de administrar, y el dolor de ver nuestros negocios estresados y salir adelante. Así que ahora viene una etapa de crecimiento, de dejar lo que estamos... otro aspecto, aquí el crecimiento del comercio electrónico, quiero que tengan una idea, ha sido del 120% interanual en el 2020. Se movieron cifras astronómicas. Todas las empresas crecieron en dólares, porque Argentina tiene un componente local político importante en cuanto a poder sostener las estructuras en el tiempo. A pesar de eso, el crecimiento fue totalmente importante. Yo ya vengo hablando de otro aspecto innovador, que es la aplicación de tecnologías, tanto inteligencia artificial, para poder suplir las tareas que son simplemente administrativas, mecánicas,
y dedicar los recursos a otras tareas. Entonces las compañías están pudiendo optimizar recursos porque necesitan menos. Entonces hay mucha robótica informática. Así que aquí el crecimiento ha sido de todo lo que es el e-commerce y nosotros ya estamos hablando de economía digital. E-commerce es solo un pequeño estamento de la economía digital, que es lo que estamos metiéndonos. Así que, bueno, aquí hay una revolución. Y Brasil también es un líder muy importante, digamos, que hace un movimiento muy, muy importante, pero por una tendencia a veces cerrada. En Latinoamérica, México, hemos observado en Colombia, en Chile, una reacción fenomenal a crear aplicaciones, pero a una velocidad increíble, y han surgido empresas muy grandes, motorizadas el año pasado. Entonces, velocidad, capacidad de dejar liberada los pensamientos prueba y error en las empresas mucho más rápido que antes. Estamos hablando de estructuras latinas, no americanas, que tienen otro ecosistema. Nosotros vemos la experiencia de interactuar con menor capital y tener que movernos muy rápido a solucionar problemas que encima, con mucha infraestructura cambiando, sean leyes, regulaciones, aquí cambian todo el tiempo. No sé cómo será en Panamá, pero les puedo asegurar que en Sudamérica es cambiante. Y eso genera mucho estrés también en las organizaciones, en lo que es largo tiempo. Un país como Argentina, excelente en creatividad, tremendo, variaciones, todo, por eso todo lo que es aplicaciones, eso va muy bien. Infraestructura y negocios a largo plazo, ya es otro cantar. Necesita un ecosistema más alto. Pero bueno, Glenn, me encantó. Creo que nos has hecho un aporte a mí. Yo podré transmitir aquí a mi gente muchos detalles, y qué bueno poder ver información nueva. Bueno, Gracias. he tomado mucho tiempo de todo. ¿Sí? Gracias, Marcos. No, por Dios. Gracias, Marcos, por compartir tu perspectiva desde donde estás, en Argentina, Buenos Aires. Y bueno, tú tocaste un punto importante, que es la forma de pensar. La forma de pensar, y Glenn también lo cubrió en su presentación en estos momentos, y por eso quería también invitar a Jaime Blanco. Él es experto digital, experto en liderazgo digital. Entonces, Jaime, cuéntanos un poquito cómo lo ves de lo que hemos compartido. Sí, yo creo que yo le daría otro twist, como dicen. Yo creo que es importante recordar dentro del contexto de lo que dijo Glenn. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí. Dentro de lo que dijo Glenn y la explicación muy bien dada, es que recordarnos a todos que innovación no necesariamente es nuevas tecnologías. Está muy asociado, lo asociamos mucho con implementación de tecnologías. Y innovación tiene que ver mucho realmente no solo con tecnología, sino con cambios de modelo de negocio, con cambios de formas de agregar valor al cliente final. Entonces, eso es la primera idea que tenía. Entonces, desde el otro punto de vista, para mí, yo soy un convencido de que realmente tecnologías existen múltiples tecnologías, múltiples mecanismos o metodologías para innovar, pero realmente, y yo creo que es vamos a decir, un área de mejora en Latinoamérica, el reto de nuestro mindset en la región y los skills que necesitas para innovar, tenemos todavía un espacio enorme de mejora allí. Especialmente los líderes, ¿no? Siempre se habla que de transformación digital, etcétera, etcétera, pero transformación digital, para mí, lo mismo que dije que innovación no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con cómo el liderazgo de la empresa realmente asume el tema de transformación digital o de cambios en la empresa desde el punto de vista de cómo preparar a su fuerza, digamos, de liderazgo para empezar a hacer esos cambios que son importantes en la región. Y no sé si en alguna parte de la encuesta, creo que tal vez me lo perdí, si se tocó la parte de los skills, pero si tú quieres innovadores, si tú quieres hacer cualquiera de los tipos de innovación abierta que se mostraron, o innovación, perdón, que se mostraron en la encuesta, necesitas skills de liderazgo. Y eso es importante. Yo soy un convencido que tienes que empezar a innovar en ti mismo como líder, en el mindset que tienes que tener, en los skills que tienes que tener, para después entonces empezar a pensar en que puedes innovar, ya sea desde el punto de vista, como dijo Eduardo, siendo intrapreneur, o desde el punto de vista de crear
una idea nueva que sea rentable económicamente. Entonces, por ahí yo creo que hay un espacio enorme. Y en ese mismo sentido, yo creo que cuando estamos en Latinoamérica muchas veces pensamos en mercados locales y la invitación es realmente para lograr crear algo grande necesitas tener una mentalidad que pienses no solo en tu ciudad, en tu comunidad, sino es cómo puedes crecer. Una idea que tal vez no empiece pequeña, pero que pueda tener potencial mundial. Eso es algo que realmente es un reto que tenemos acá. Y por último, trabajamos muy duro en Latinoamérica. Nos medimos en cuántas horas trabajamos, pero tal vez no nos medimos en cuán inteligentemente podemos trabajar acá para crear grandes cosas. Entonces, yo creo que el compromiso, el trabajo duro existe, lo puedes ver desde México hasta Argentina, pasando por Panamá, pero realmente la forma en que trabajamos muchas veces no es pensando en escalar, ¿no? En escalar el negocio. Entonces, eso para cerrar mis ideas. No, mira, Jaime, yo te puedo decir que el tema de mindset es fundamental, porque si no tienes ese mindset, por ejemplo, clásico ejemplo que yo veo muchas veces es un mindset orientado a escasez versus un mindset orientado a abundancia, ¿no? Si yo pienso que las cosas mañana, mira lo que pasó en todo el mundo, cuando comenzó con esta pandemia, todo el mundo se fue al súper a comprar papel higiénico, porque tenemos el mindset de escasez. ¿Para qué? Nadie sabe, porque nadie dijo esto va a pasar, por ende tiene que comprar papel higiénico. Yo hasta el sol de hoy no sé por qué la gente fuera a comprar eso. Entonces eso es mindset. Si tú tienes un mindset de abundancia, vas a pensar diferente, vas a ver las cosas con disposición de compartir, con disposición de pensar, oye, si esto no me alcanza a mí, oye, lo voy a conseguir de otro lado. Lo que tú dijiste es bien cierto. Si yo pienso que mi solución puede abarcar problemas de otros países, otros gremios, otras regiones, ¿por qué no? ¿Por qué pensar en tu mercado local pequeño y limitado cuando tú tienes la oportunidad de verdad de pensar mucho más allá? Y Marcos, tú hablaste de Mercado Libre, es una historia de éxito, de mucho orgullo para no solamente para Argentina, pero para toda Latinoamérica, y ojalá que tengan mucho más de esos ejemplos. Pero de nuevo, ¿no? Ahí tú puedes ver que nunca pensaron que esto va a ser algo para Argentina. Ellos desde su génesis pensaron, esto es una solución que sí, es una combinación de eBay, Alibaba y Alipay, todos juntos, y lo vamos a hacer mejor. Pero lo tenemos como perspectiva de que esto tiene que ser un tema regional con crecimiento exponencial. Y eso me lleva al otro mindset que siempre le digo a la gente, tenemos que tener un mindset exponencial. No podemos tener un mindset incremental de crecer 10%, 15%. Yo recuerdo, no sé cuándo fue, pero si fue con ustedes o no, pero yo estuve en un evento de evaluación de startups y ahí te asombras lo que la gente pide de inversión. Y yo digo, pero esto ni te alcanza para pagar 3 programadores. Entonces, ¿por qué no pides 500,000, 2 millones, 3 millones? ¿Por qué estamos pensando en 10,000, 15,000? ¿Me explico? Entonces, esos son elementos de mindset, en mi opinión, y no tanto de capacidad. Así que qué bien que lo traíste, Jaime, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un mindset, y mindset comienza con tu propia forma de ver las cosas. Un tema, Glenn, interesante y quizás atado a lo que decía Jaime, y Jaime quizás con algo de experiencia en esto, es si las empresas ahora se están volviendo verdaderamente digitales y el talento que tú puedes usar para innovar puede estar en cualquier lado. Así que yo quería saber un poco sobre la opinión de ustedes de equipos verdaderamente digitales. O sea, no hay limitación tampoco de dónde tú consigues ese talento. Ahora como que se eliminaron las fronteras y hay muchas dinámicas adicionales interesantes. Por ejemplo, por supuesto, decía Marco que allá en Argentina hay mucho talento de desarrollo de software, etcétera, etcétera. Y seguramente oportunidades de poder conseguir equipos de gente para desarrollar ideas allá. Así que lo que quería saber es cómo ustedes ven esa parte al tú construir organizaciones para innovar, pero verdaderamente adaptadas a esta nueva realidad digital, ¿no? Que rompe fronteras.
Sí, tal vez opino yo un poco en ese sentido. Yo creo que hay dos grupos de empresas, ¿no? O tal vez tres. Las primeras fueron las que estaban preparadas. Y aquí en Latinoamérica, muchos startups estaban preparados para ser digitales. Y digitales significa, en este caso, la fuerza laboral puede ser remota, etcétera, ¿no? Algunas empresas de telecomunicaciones también estaban preparadas y pudieron moverse rápido. Están la última, la peor, que es que no se pudo adaptar. Y bueno, ya saben el caso de Fry's, un fanático. Y después de 36 años la empresa tuvo que cerrar, nació en Silicon Valley, etcétera. No se pudo adaptar rápidamente al comercio electrónico. Y así hay historias en Latinoamérica de empresas que no van a poder, o sea, al drásticamente tener que cambiar, todo era papel, no había sistemas para conectarse. Y están las del centro, que son empresas que pudieron moverse rápidamente. En el caso de las empresas donde estoy involucrado, realmente pudimos, a través de tecnología, pudimos movernos, y varios clientes míos también lo hicieron. Y hoy en día las oficinas que tengo son 9 oficinas en la región, de esas hay 7 que estamos desde casa, y no vamos a regresar todavía, por diferentes razones, no solo por la pandemia. Entonces, yo creo que entre los tres tú te das cuenta cuáles realmente van a poder prosperar en lo que viene, porque yo creo que hay muchas de estas tendencias que se van a quedar. Y esas empresas que tienen ese mindset, un poco las primeras que hicieron el cambio, y las segundas que por lo menos fueron forzadas y tenían algo de base, también lo que yo noto es que también están tratando de reinventarse con nuevos modelos de negocio. No solo vieron que, bueno, me tengo que mudar a trabajar desde hogar, sino que muchas de esas cambiaron a comercio electrónico. Nosotros particularmente en mi empresa estamos empezando a hacer servicios que no tienen que ver nada con lo que hacemos, con soluciones totalmente mensualizadas, tecnología que no tienes que comprar de una sola vez, omnicanalidad, chatbot, unas cosas que nunca la vimos porque pensamos que es el futuro. Y yo lo que armé fue equipos ágiles acá que pudieran sacar proyectos más rápido, los MVP, como le llaman, ¿no? Los Minimum Viable rápidos, para poder realmente lanzarlos al mercado. Hoy tuve, de hecho, una presentación a las 10 y mi MVP es mi presentación, mi slide deck, que vamos a usar con clientes las próximas 2 semanas para ver si realmente hay un mercado o no. Yo creo que estas empresas, digamos, y este ejemplo que le estoy dando es, realmente el mundo cambió y todas estas metodologías ágiles que hablábamos y de repente eran muy aéreas, son necesarias. Nos dimos cuenta que tuvimos que aprenderlo a la fuerza. Entonces, ese es mis pensamientos. Gracias, Jaime. Un pequeño aspecto que se me ocurre escuchándote, Jaime. Hay otras personas que han tenido estrés, sobre todo la logística, porque Mercado Libre es un enorme motor, pero tiene empresas de logística que han sufrido un estrés de realmente informatizarse a niveles que ni soñaron, tener todos los sistemas en línea con la demanda. Yo tengo la experiencia personal de haber comprado en Mercado Libre, a las 3 horas estaba en mi casa, y le compré a un reseller chiquito. No es que le compré una super tienda, pero 3 horas de reloj, yo no lo podía creer. Me tocaron la puerta y me lo entregaron. Digo, bueno. Ahora, conozco en detalle a Andrián y Oca, son grandes empresas aquí de logística. El nivel de desarrollo que han tenido en un año es impresionante. Automatización de procesos, los volúmenes no le daban, porque pasaron a triplicar el volumen. Pero en lapso de 3 meses yo participo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y están todos ahí. Los niveles de queja y de sufrimiento por este acompañamiento de este crecimiento enorme. O sea que hay muchos aspectos que están en juego y todos se tienen que alinear. Eso lo decía bien Glenn, también es un ecosistema que te tiene que acompañar de muchos lados. Bueno, lo que dicen es lo que logramos digitalizar, o si llamamos transformación digital, o la forma que lo quiere llamar, esa transformación impulsada por los elementos digitales, nos iba a tomar como una década y lo hicimos en 3 meses.
Y cuando tú tienes que acelerar la adopción de algo, tú sabes que vas a tener que sacrificar ciertas cosas. Entonces yo estoy de la opinión que una vez que llegamos a cierto nivel de algo más parecido a pre-pandemia, vamos a estar encontrando situaciones de sistemas que no hablan en sí, que no están bien desde su diseño integrado, y ni de hablar de ciberseguridad. Yo temo muchísimo posteriormente para todo el tema de privacidad, seguridad, gestión de datos, porque no olvidemos algo, al final del día el activo de mayor valor va a ser la data. Independientemente que pudieron crecer y conseguir buenos retornos, yo no estoy tan claro o tan convencido que hemos pensado bien todo el tema de la data, la administración y la gobernanza de la data. Por ende, piensa en todos esos algoritmos, inteligencia artificial que va a depender de esa data, que sea de verdad data que me permite que esos algoritmos funcionen, ¿no? Entonces, sí, es verdad que hemos hecho pasos gigantescos hacia adelante, pero nunca podemos olvidar de la perspectiva, por ejemplo, ese elemento de la digitalización, que en mi opinión es la data y los activos principales de este proceso. Y Glenn, una cosa, ese tema de que tú traes de seguridad, y seguramente es un tema de interés futuro cercano para conversar de eso, pero yo mencionaría el gran experimento de Signal. Cómo los usuarios, ante la menor duda de que su privacidad iba a estar afectada en WhatsApp, pues él y todo el mundo instalaron Signal. Así que para mí era sumamente interesante ver cómo se conectaban, pero y eso significa que está en el mindset de la gente, ¿no? Y seguramente es una temática interesante para una futura conferencia, sin duda. Yo siempre le digo a la gente, cuando el producto es gratis, tú eres el producto. Sí, exacto. Entonces a la gente le encanta bajar aplicaciones. Bueno, Jaime, tú sabes todo esto de seguridad, sí, así que no tengo que acostarte, pero es la verdad. Y la gente no se da cuenta, ¿no? Piensa, oye, otra aplicación más gratis, y entonces tú eres el producto. Sí. Pero lo que pienso y siento es que el mindset que salió antes como tema es muy importante, porque en ciberseguridad la problemática es mundial. Ya el problema de las organizaciones delictivas que pueden accionar en cualquiera de nuestros países ya no es un tema de nuestros países, puede ser de cualquier país. Y entonces un mindset de empezar a tener conciencia de eso. Así que creo que coincido con Jaime, con Glenn, en los cambios mentales, de nuestros procesos mentales, son claves y van a dictar lo que va a venir, el cambio de nuestra mente. Yo creo que hay un aspecto, sí, último tal vez comentario, estamos contra el tiempo, pero un último comentario es, yo creo que hemos hablado acá de innovar, hemos hablado también del líder o los skills, liderazgo y los skills y las habilidades que se necesitan, pero hay una parte importante que creo que es una gran oportunidad desde el punto de vista de negocios y para reinventarse, que es cómo los comportamientos del usuario cambió también. Es decir, uno de los retos que había, yo creo que existe, pero cambió enormemente con la pandemia, es la falta de bancarización y la falta de vamos a decir, el miedo que existe a comprar en línea. Entonces, en mi caso, por ejemplo, y Roberto lo sabe, nosotros pasamos de vender en la academia, en Más Código, de vender ACH, chequera, efectivo a 99%, venderle a una mamá que está en Estados Unidos un curso de coding por tarjeta de crédito vía WhatsApp, poniendo un link en donde llenan la información. Y tú dices, bueno, pero, o sea, hasta a mí me daría miedo hacerlo. Ya no obviamente hemos sido forzados. Hoy en día aquí en Panamá pagas el seguro social con tarjeta de crédito, el municipio pagas los impuestos, el ITBMS, el impuesto, el IVA, con tarjeta de crédito, porque también el gobierno hizo esos cambios. Entonces, el comportamiento del usuario cambió. Y eso es una gran oportunidad de negocio. Si entendemos que ese comportamiento cambió, es una oportunidad de negocio. Yo me reuní con un grupo comercial, de los 5 grupos comerciales más grandes con la junta directiva este año, y me decía, Jaime,
me pareció muy, muy inteligente lo que me dijo alguien en la Junta Directiva. Lo que nos hizo exitosos es lo que nos va a hacer fracasar. ¿Y por qué? Porque yo hoy en día vendo y soy un representante de marcas, no sé, de España, al retail. Pero yo sé que la marca de España va a empezar a vender muy rápidamente en línea y va a tener logística local, pues. O sea, tú vas a poder comprarle a la marca directamente y vas a despachar en Panamá. ¿Para qué me necesitan a mí? Y a lo mejor no lo voy a ver mañana, pero necesito hacer ese cambio. Entonces, eso yo creo que es importante nosotros como intrapreneurs y entrepreneurs tener una visión mucho más a mediano y largo plazo de dónde se necesita innovar viendo estos comportamientos del mercado final para aprovechar esas oportunidades de negocio o no desaparecer, por otro lado, ¿no? Porque hay algunos de nosotros que estamos en negocios que están en riesgo y no nos hemos dado cuenta. Así que bueno, quería cerrar con ese pensamiento. El punto que quiero agregar sobre el tema de toda la plataforma de pago, ¿no? Tú hablaste de la bancarización, que me parece algo que también fue acelerada por esta pandemia, porque no había de otra. Lo que uno percibe que va a pasar, que típicamente pasa con la tecnología, es la rapidez de adopción de la tecnología va cada día más rápido. Es decir, yo estoy convencido que si, por ejemplo, el uso de la tarjeta de crédito para comercio electrónico nos tomó 10 años, 15 años, porque la tarjeta de crédito tiene más de 30, 40, 50 años, el uso de métodos digitales de pago por teléfono va a ser aún más rápido, porque viene una generación que ya está acostumbrada de usar ese dispositivo como su forma de pago. Entonces, para ellos, el concepto de tener una tarjeta es irrelevante, porque si lo tengo en mi celular, entonces lo que pasa es, de nuevo, volvemos a lo que ya hablé al principio, el momento que tú logres digitalizar algo y sale del concepto de tener algo físico, ya eso de por sí va a acelerar. Entonces sí estoy pensando que, en mi opinión, que la adopción de métodos de pago digitales, como lo hemos visto en China, ¿no? Un país que hoy en día hasta alguien que te vende algo en la esquina lo puede pagar con tu celular y simplemente escaneando su código QR. Yo no veo por qué esa barrera, que es casi prácticamente nada, nulo, porque ya todos tenemos un celular inteligente, no lo podemos conseguir. Así es. Bueno, señores, y a mí me encantó tenerlos a todos hoy. Lastimosamente se nos acabó el tiempo y aquí creo que nos podemos quedar echando cuentos por mucho rato, pero yo quisiera cerrar con una preguntita que tenemos de la audiencia y bueno, a todos los demás que tengan preguntas, por favor utilicen el panel de la derecha para hacerlo. Tenemos una pregunta de Marcos González que me gustaría tener una breve opinión de cada uno. ¿Qué opinan de las empresas y personas que quieren que cuando pase la pandemia todo vuelva al mismo modelo de negocio antes de la pandemia? ¿Cuál es la opinión de cada uno? Que está destinada a desaparecer. Sí, eso sería wishful thinking. Sí, depende también qué tipo de negocio, pero sí, digamos, posiblemente algunos puedan seguir un tiempo, pero los cambios son irreversibles en algunos aspectos. Sí, digamos, hay yo creo cambios. que Jaime lo dijo bien antes, que era el tema de que los consumidores han cambiado productos de la pandemia, y ese cambio yo creo que seguramente no va a ser tan reversible, así que sí, con seguridad va a ser difícil mantener el mismo exacto modelo de negocio anterior, seguro. Sí. Sí, pero yo creo que muchos de estos cambios están para quedarse y a lo mejor queda algún híbrido posteriormente, seguramente habrá más cambios, pero probablemente no el mismo modelo que teníamos hace un par de años, hace un año. Mira, yo pienso que esto va en etapas, va en olas, ¿no? Yo sí pienso que en el momento que las cosas, digamos, si todo el mundo ya el proceso de vacunación termina, etcétera, igual vamos a tener que manejar la mascarilla por un buen rato. Yo pienso que la apertura va a poder quizás dar a la gente esa sensación que vamos a volver a la normalidad, por ende que vamos a hacer las cosas como lo hacíamos antes.
pero eso va a tener una duración bien corta, porque cuando nos damos cuenta de que ay, tengo que ponerme en tráfico, tengo que ponerme en fila, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿para qué? Si ya lo he hecho por un año, ¿por qué voy a estar haciendo eso? Entonces, estoy de acuerdo que el consumidor cambió y no va a regresar a los hábitos que tenían pre-pandemia. Y cuando el consumidor cambia, las empresas tienen que cambiarse porque si no, ¿para qué estás, no? Claro. Bueno, entonces con esos pensamientos creo que damos por terminada la sesión de hoy. A todos los que nos acompañaron, un millón de gracias. Glenn, muchas gracias por tu participación de hoy. Gracias por ofrecernos la primicia. Creo que nos llevamos buenos datos para implementar también. Eduardo, Jaime, Marcos, gracias por sus comentarios, sus intervenciones, por compartir sus experiencias también. Así que bueno, con eso creo que... Sí, yo creo que salieron buenos granitos de arena para futuras conferencias y temáticas y bueno, un placer tenerlos realmente al equipo y siempre gracias a Scala también por organizar todo esto. Sí, gracias. Gracias. Bueno, Muchas gracias. El próximo mes, el 7 de abril, con el siguiente tema, esperen los anuncios por correo electrónico, por el WhatsApp y demás. Así que bueno, ya saben, nos vemos en la siguiente cita.